Tengo tantos años de haberla Y es que eran empezado de 100. que no recuerdo ya ni cuánto es esto, pero bueno, vamos a pasar entonces hoy. Siguiendo aquí con el diario de Sor Josefa, el viernes fueron 100 años exactos de este mensaje. Este lo comentamos en la serie de la Divina Misericordia. eh, Y de hecho que a mí me impresiona un montón, de hecho hasta hicimos una foto de esto, de lo precioso que es, y básicamente que Josefa comenta que ya estaba ante el sagrario en oración, estaba triste por su mamá, por sus hermanas, porque decía, si yo pudiera estar con ellas, todo lo que yo podría hacer por ellas. Y luego al final, pues ella estaba muy triste con esos pensamientos, y ella escribe, de pronto se presentó Jesús con el corazón abrazado, lleno de majestad, y en tono de reprensión me dijo, ¿tú sola qué podrías hacer por ellas? Y señalándome su corazón, fija aquí tu mirada, y se fue. Y esta es una recomendación preciosa. Yo intento recordar esto cada vez que puedo, y que necesito justamente de algo que me impida de estar triste por algo o algún problema. Recordar lo que Jesús le dice es, tu mirada fíjala aquí en su corazón, no en otro sitio. Ok, entonces bueno, este es el mensaje. Si a ti te sirve, ojalá, es una belleza. Aquí está la foto que hicimos en aquel momento, ¿verdad? Fija aquí tu mirada con el corazón abrazado. Bueno, y lo puedes seguir, el diario, en el website corazondejesusymaria.com. Bueno, vamos a recapitular un poquito lo de la semana pasada, porque más bien profundo, es bastante serio, y no sé tú, pero al final, después de tanto hablar de esto, lo que hicimos fue hablar del segundo mandamiento, y pues no deja de impresionar, o por lo menos a mí me hace cuestionarme de que realmente qué tanto entiendo los mandamientos y qué tanto los cumplo. Ok, bueno. Entonces, solo recapitulemos un poquito, y lo que Jesús le pedía a Sister Mary of St. Peter era cada día rezar un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, y esta oración de la flecha de oro que comentamos la vez pasada. Y el propósito es desagraviar el abuso al nombre de Dios. Vimos la cantidad de abusos que se daban y los matices que tiene, desde algo como categorizando como ya pecado mortal, y otras cosas pecado venial, y otros de repente ni siquiera pecado, pero al final el mensaje es el nombre de Dios no estaba siendo glorificado. Y dentro de esto también Jesús le decía que cada vez que el nombre de Dios sea abusado, insultado, despreciado, etcétera, en las distintas circunstancias donde esto sucede, básicamente es glorificar su nombre. Entonces Jesús proponía, bendito sea el nombre de Dios, retírate Satanás. Y con espíritu de reparación, el nombre de Dios es admirable. Y a veces yo me he topado que es tan rápida la cantidad de ofensas que se hacen al nombre de Dios, todas las películas, que no da tiempo a hacer todo esto. Y a veras penas digo yo, en mi cabeza, Dios te salve María, pero es este intento. Y luego aquí había esta oración, no la voy a leer, pero que decía que el día de domingo y precepto que se hicieran estas dos pequeñitas oraciones de ahí. O sea que al final el llamado es una invitación para todos de apoyar el segundo mandamiento, de amar el nombre de Dios, de respetarlo, de glorificarlo, de darle el lugar que realmente se merece. Cuando uno mismo o alguien más lo ofende, rápidamente, bendito sea el nombre de Dios, retírate Satanás, el nombre de Dios es admirable, o es con este espíritu, esta intención por amor a él. Bueno, esto se pone interesante porque en el libro que te decía que había leído de Sister Mary of St. Peter, y buscando en internet, estoy impresionado de qué difundido estaba esto, qué ignorancia la mía, pero bueno, al final cada día se aprendiendo algo más, ¿verdad? Entonces él proponía también una oración para esta misión, y esta misión es de que Jesús decía que estaba buscando soldados, alguien que quiera defender el nombre de Dios. Entonces aquí había una oración muy linda, muy corta, pero bastante impresionante también.
Después lo puedes ver en el video si lo quieres leer ya despacito o entrar en el website y ahí está. Y dice que quien quiera participar en esto, que hay una cruz especial y la venden, la he encontrado ahí con unas monjitas en internet, que de un lado dice bendito sea el nombre de Dios y del otro retírate Satanás. Y Jesús le explica de que esto es un recurso especial para derrotar al demonio de la blasfemia. Recordemos que lo que le decía de quién era el que lideraba las blasfemias era el propio Satanás, una cosa muy impresionante, que los demás vicios son liderados por otros demonios, pero esto se lo reserva él mismo, pues tal el odio que le tiene a Dios. Entonces, bueno, básicamente entonces, al escuchar una blasfemia o maldición, repetir ambas inscripciones para dar gloria a Dios y vencer al maligno. Y Jesús le dice que Satanás le tiene pánico a estas oraciones. Y con espíritu de reparación decir, el nombre de Dios es admirable. Recordemos la frase famosísima de del arcángel San, ¿se me fue el nombre? Bueno, ya me va a venir, San Miguel, perdón. Y esto es lo que le confiere tal nivel de gloria en el cielo y es quien lucha por nosotros en la guerra espiritual. Ok, entonces al final concluimos el segundo mandamiento con básicamente como 3 ideas. Dios es el Señor. Le debemos toda honra y respeto. Y por lo tanto, entonces, no mencionar a Dios ni nada santo si no estamos hablando de Él o con Él. Luego, reparemos al escuchar un insulto o un abuso al nombre de Dios y oremos y recemos con la mayor reverencia y amor posible a Dios. Al final no dijimos nada nuevo, pero de repente es como que esto nos ancla mejor en la cabeza los conceptos de lo que son casi que los básicos de ser un católico y por lo tanto ser un cristiano. Todo este tema de cada vez que su nombre sea abusado, insultado, una vez más aquí está, con ese espíritu de reparación, ¿verdad? El nombre de Dios es admirable, bendito sea el nombre de Dios, retírate Satanás. Esto es como el fundamento del mensaje que Jesús le dio a Sister Mary of St. Peter. Y entonces en el mismo mensaje y en el mismo libro, Jesús le habla como que en paralelo de 2 grandes pecados. Uno era este, ¿verdad? Que era el desprecio e insulto a su padre y a su iglesia, el segundo mandamiento, y el tercero era del incumplimiento con sus disposiciones del día domingo. Allá es el tercer mandamiento y bueno, ya uno cuando empieza a leer esto dice, bueno, de pronto que en algo incumplo. Yo sé que hoy, este episodio de hoy, no creo que le digan a nadie, porque quien está aquí realmente es porque ama a Dios y sabe de qué se trata el día del domingo, pero una repasadita rápida, de repente alguna novedad logramos sacar ahí, ¿verdad? Pero digamos que la gravedad de romper este mandamiento, Jesús incluso lo califica con el nombre de crimen, o sea que sí es algo bastante serio que habría que ponerle mucha atención. Entonces, estas faltas con las que se ofende al Padre Celestial y sí llama mucho la atención porque Jesús le dice a ella, dice, los verdugos me crucificaron un viernes, los cristianos me crucifican el domingo. Yo, obviamente leí esto en el libro y sí me impactó bastante porque no pensaba, digamos, a qué nivel Jesús tomaba esta falta. No comprende que se trata de los 10 mandamientos, obviamente que esto es algo pues bastante serio, simplemente tal vez no lo había considerado demasiado. Vámonos directamente al catecismo. Dice, este está en el número 2185. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de la familia y a la salud. O sea, que al final que digamos que
si se comprende bien esto, que alguien no pudo ir a misa porque había una necesidad de verdaderamente ayudar a alguien que estaba mal, es excelente. Es lo único que dice, que hay que cuidar de que estas excusas que son legítimas no se empiecen a volver un hábito que al final ya nunca vaya a misa, porque al final nos dedicamos a hacer una obra específica. Entonces, ojo con ese pequeño detalle que sabio es el catecismo de la Iglesia. Y luego en el siguiente numeral dice: el domingo es un tiempo de reflexión, silencio, cultura, meditación, que favorezcan el crecimiento de la vida interior y cristiana. Bueno, entonces, platíquemoslo. Estuve buscando bastante información, incluso aquí directamente dentro del catecismo, para tener un poco más de luz. Y lo primero que me encantaría decir es de que el tercer mandamiento no significa que hay que estar encerrado, aburrido, como con una camisa de fuerza en una esquina, paralizado sin hacer nada. Ese no es el propósito del mandamiento. O sea, eso sería un disparate completo. El mandamiento es otra cosa completamente distinta. El domingo de entrada es el día del Señor, el día de la resurrección de Jesús. Estamos celebrando un día maravilloso para la vida nuestra, católica, cristiana, del universo. Es increíble. Dios se hace hombre, muere por nosotros y resucita ese día. Entonces, es como una mini representación el domingo de ese día. Es una cosa muy linda. O sea que nuestro domingo es una mini representación del día de la resurrección. Creo que es una idea muy bonita, y debiese ser especial para quien de verdad ama a Dios. ¿Ok? Contra aquel pensamiento que alguien diría, ya bastante hago de ir a misa el domingo. O sea, no es esto. Eso de entrada ya está mal, porque presupone que tenemos que tener amor por Jesús. Ese es el punto de partida en todo. Entonces lo que nos está pidiendo es de que apartemos este día para Él. Es para Él apartarlo, es distinto de los demás días. Y que en ese día lo honremos, demos gracias, reconozcamos que Él es quien nos da todo. O sea que si esto es verdad para nosotros, un martes, por decir un ejemplo, con más razón es un día domingo, y no va a representar para nosotros ningún esfuerzo, al revés, hasta es una ilusión, es algo muy positivo que queremos continuar haciendo. Entonces es un día para ser santificado, dedicarlo a Dios de tal forma que casi que podemos decir que tu domingo cataloga como un día sagrado. Simplemente el hecho de ir a misa santifica dramáticamente nuestro día domingo. Ya de entrada eso lo consiguen. Entonces, yo creo que sería como una cuestión muy bonita que tú y yo pudiéramos considerar esto como una alianza de Dios contigo a nivel personal, un pacto, un trato, un acuerdo, como que lo sellas tú con Dios en un contrato. Y esto no es como para el universo general etéreo, no, es algo bien concreto de Dios contigo, de Dios conmigo. Esto creo que puede ser una ayuda para sentir que el domingo tiene un significado bien particular para ti y para mí. Porque entonces tal vez algunas claves para cómo lograrlo. Lo digo porque cuando empecé a ver esto, lo dábamos con mi esposa y sí, habían cosas que hasta chocaban porque habían unos casos de interpretación que eran excesivos, y pues no dejaba recordar como los 600 y pico mandamientos que tenían los judíos al final y prácticamente era imposible poderlos cumplir. Entonces, como tratar de tener un poquito como de luz de qué es lo que de verdad significa, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, fíjate como tres cosas. Uno, en cuanto a Dios, la misa del domingo, bien vivida, con ilusión, con respeto, cada parte. Esto lo hablamos tanto cuando hablamos en la Eucaristía, y solo hablarlo, yo creo que todo el mundo nos emocionamos de decir, ala, qué lindo es vivir la Eucaristía así, cada pedacito de la misa, entenderlo, vivirlo bien, imaginarnos a nuestro Ángel de la Guarda y la Virgen, cómo lo están viviendo ellos, y que eso sea la muestra o la inspiración para nosotros. Entonces, bien vivida. Llegar a tiempo, ¿verdad? No llegar a última hora o fuera del contexto, no, llegar con suficientemente de tiempo. Y entonces está catalogado como pecado mortal faltar en domingo sin razones válidas. Simplemente hay que ganas. Lo siento, pero esto ya es un pecado bien feo. Venial si llego tarde sin razones válidas. O sea, la iglesia no está chiflada. O sea, cuando dice que son razones válidas, son válidas. Si realmente legítimamente no llegué a tiempo por una razón válida, no pasa nada. Entonces,
quizá algo que debiese impresionar un montón es cómo es posible que hemos llegado a un extremo que nos tengan que poner algún tipo de tope, de límite, de pecado, de amenaza, de castigo para poder ir a misa. Esto en particular creo yo que es muy revelador, es muy triste. Es decir, me importa tan poco Dios que me tienen que obligar a ir a misa. Así de mal estamos como humanidad desde hace mucho tiempo, pero vamos que esto lo vamos nosotros como tal vez parte del pecado original, pero, pero tal vez sí nos vamos a ver los primeros cristianos ya después de la ascensión de Jesús al cielo. eh, si tú eres un cristiano y querías demostrar tu amor a Dios, tú ibas a misa en las catacumbas y posiblemente no regresabas a tu casa. Pero ¿a qué hora esto se volteó y ahora ir a misa es un problema? ¿Verdad? Es un aburrimiento y ahora encima con todas las restricciones que tenemos de la pandemia, quiere que no, realmente en el fondo deja un pensamiento muy inquietante, pienso yo, si nos ponemos a pensar qué tanto me importa Dios. Porque entonces, si la pandemia me impide a mí ir a misa, voy a hablar por lo menos del día domingo, si me impide ir a misa, eh, entonces, ¿quiénes están yendo? ¿Y quiénes van a ir quedando? ¿Y cómo se va a ir diluyendo la Iglesia Católica? Cada vez menos, porque cada vez es más difícil, pero simplemente lo que va a pasar es que es como un tamiz, un filtro en el cual van a filtrarse únicamente los que de verdad aman a Dios. La idea no es mía, a mí me impactó un montón cuando hace ya 20 años el padre Santiago Martín lo comentó y en aquel momento que no había esta situación de ahora, a mí me pareció que era, si no excesivo, era profético, una de las dos, pero resulta que estamos el día de hoy hablando de esto y yo me doy cuenta que cuánta razón tenía el padre. Bien estaba leyendo los signos de los tiempos de cómo estamos. Bueno, entonces en cuanto a Dios, la misa bien vivida. Luego, el tema del domingo es profundizar la relación con Dios. La oración, algo de silencio, de repente al principio del día, cuando quieras, tiempo de reflexión. Y el propósito es amar más a Dios, pensar más en Dios, practicar. Esto es bellísimo, practicar la presencia de Dios. Esto es tan lindo que quiero ver si lo logramos un poquitito más adelante, poder crear un episodio dedicado a la vivencia de la presencia de Dios. Eso es una cosa muy linda. Pero entonces es un día bien especial para esto. Y creo que un momento maravilloso, esto es mi opinión personal, que un momento maravilloso para hacer esto es antes y sobre todo después de misa. ¿Okay? Cuando está todavía Jesús físicamente presente en tu corazón, es un gran momento para poder hacer todo esto. Leer su palabra, aprender más de él. Entonces, en cuanto a Dios, en cuanto a la familia, tiene que ver con el tercer mandamiento, es estar juntos, actividades, bueno, dependiendo de la etapa de la vida de la familia, obviamente, ¿verdad? Porque están las etapas y hay momentos donde no hay niños, luego hay niños, luego están grandes, luego ya no hay nadie, queda en lo que llaman el empty nest, ¿verdad? Pero, en fin, en lo posible con quien esté de tu familia, actividades juntos, platicar, el diálogo, conversar, ponerse al día, de repente hay hobbies, ejercicio juntos, no me caería mal a mí, por cierto, obras buenas en lo que se puede, y el concepto de fondo es todo con moderación, ese es el concepto con moderación. Y luego hay una parte de descanso, imitando al mismo Dios en la creación. ¿Ok? El descanso es el no trabajo físico, o sea, del cuerpo o mental, sin necesidad. ¿Ok? Si hay necesidad, evidentemente no aplica. Ahora, de la mano con esto, evitar imponerle trabajo a otros. Ojo, esto está en el catecismo, no me van a tirar a mí un tomate, ¿verdad? Este es el catecismo, el número 2187. Entonces, evitar imponer trabajo a otros o ciertas cosas que se podrían hacer los días de la semana, de repente no hacerlas el domingo. Como digo, si es legítimo, todo es moderación, que es el mensaje de fondo de lo que estamos hablando. Es retomar las fuerzas, pues al día siguiente es lunes y arranca otra vez el trajín de todos los días. Obviamente no es un día para generar dinero.
Entonces, estas son las guías, ¿ok? Hay temas que yo ya me imagino que todo el mundo está pensando como las pienso yo, ¿verdad? ¿Qué pasa a los restaurantes, los centros comerciales? Pero bueno, yo quisiera más bien referirme a lo que depende de ti y de mí. Los demás muy bien podría calificar que de esta forma hay gente que está ganándose la vida y puede llevar algo a su familia que es pobre. Entonces, no entremos a eso, solo hablemos de lo que tú y yo debemos y podemos hacer. ¿Okay? Entonces, sería interesante ver que el domingo es un día como aparte, separado, que al final la palabra santo es separado, Dios es santo, es aparte, no es como todo lo demás, ¿verdad? Entonces, no verlo como un día más de la semana, sino es un día bien especial, consagrado para Dios. Como que al final la señorita preguntara los días de la semana, le dicen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, resurrección. Porque domingo al final es el equivalente al día de la resurrección, una cosa muy linda. Ok, si yo tomo una posición de carácter más bien legalista, así como, es que por el tercer mandamiento yo tengo que ir a misa, entonces el mandamiento sí se vuelve una carga, ¿verdad? Y ya pongo como una trifulca entre lo que yo quiero y lo que me están imponiendo. Entonces todo esto es antagónico y genera enojo, frustración, culpa. Este evidentemente no es el espíritu de la iglesia. Alguien más lo podrá tener, pero la iglesia católica no es lo que está buscando y nos consta. Yo siento que incluso a veces hasta demasiado suave es con nosotros, pero no es este tema de es que tengo que, es necesito o yo quiero ir. O sea, no me tienen que amenazar para ir y demostrar a Dios cuánto lo quiero, le quiero agradecer la vida que me está dando, a pesar de cómo está todo. Entonces, no es así, ojo, no es un tema legalista. Entonces, no es un tema de hay que cumplir, sino de la alegría del espíritu católico. Vamos a ir a celebrar la resurrección de Jesús. ¿Y por qué tanto relajo con la resurrección? Bueno, no se me olvide de que Dios no tenía por qué hacerse hombre, no tenía por qué vivir la vida que vivió, no tenía por qué morir en esa forma horripilante en una cruz, no tenía por qué ser enterrado, no tenía por qué resucitar con su cuerpo, fue resucitado espíritu. Él no tenía que hacer nada de eso y lo hizo por mí. Entonces, sí, la resurrección sí es una gran cosa para mí y para ti y para todos. ¿Okay? Entonces, es más fácil poder dedicar el día con este espíritu de ilusión, de santidad, si comprendo lo que Dios me pide y por qué me lo pide. Si elijo agradar a Jesús, en vez de hacer mi voluntad, hoy quería hacer tal, no, lo elijo a Él primero. Y es importante porque hemos hablado un montón de veces que importante es siempre optar por lo que Jesús pide en lo pequeñito, en las cosas minúsculas, porque si yo soy capaz de hacerlo en lo pequeño, cuando venga algo más grande, no me va a ser tan difícil. Pero es bien poco probable que si yo nunca o rara vez lo hago, si rara vez le doy lugar a Jesús y hago siempre lo que yo quiero, es difícil que cuando venga algo grande yo opte por él. Estoy tan acostumbrado a hacer lo que yo quiero que no voy a poder. Y quién sabe si ese día me estoy jugando mi salvación. Entonces, es una buena práctica también. Okay, vamos de regreso entonces con Sister Mary of St. Peter. Jesús le dice que lo recibamos a él en la Eucaristía como rey y ofrecerle nuestra alma como su dominio. Que entonces nuestra alma es como el territorio, el reinado de este rey maravilloso, espectacular, y ese es de él es el dueño de esto. Y recordémonos, porque está varias veces en el Nuevo Testamento, fuimos comprados a un gran precio, el precio de la sangre de Jesús. O sea, somos de él de todas maneras. Entonces, si somos de él, como que realmente lo que rige es él, lo que él quiere y con qué gusto lo vamos a hacer. Un rey así es maravillosa noticia para nosotros. Luego le dice, y aquí esto empieza a tomar otra profundidad, es bien interesante, lo hablamos un poquito la semana pasada, dice que el rostro de Jesús está oculto en la Eucaristía. Bueno, esto nos consta porque cuando vamos a misa, y si mañana tenemos la dicha de poder ir porque iniciamos Cuaresma con miércoles de ceniza, nos consta que en la Eucaristía está oculto todo Jesús.
Como Jesús, Dios, digamos, estuvo oculto en Jesús, hombre, hace 2000 años, y lo que se miraba únicamente era la parte humana, siendo Dios al mismo tiempo. La Eucaristía es lo mismo, solo que ahí se oculta todo Él. Es la misma estrategia que usa. Dice, pero también su rostro está ahí. Y nos pide que lo adoremos a Él y adoremos su rostro como adoramos su sangre y su corazón, este espíritu, que al final es lo mismo que decir que adoramos a Jesús, pero es una expresión de Él, porque el rostro significa mucho. Okay. Y la semana pasada lo dijimos, yo lo quiero repetir ahorita de nuevo, sí hay un montón de promesas lindas que Jesús nos hace para poder vivir con este espíritu de darle honra en el segundo, el tercer mandamiento. Pero lo hacemos porque lo amamos, no porque hay un premio. Pero sí quise apuntar aquí porque me impresionó mucho lo que Jesús promete. Dice que quien lo adore en la Eucaristía a Él, a su rostro, Él lo imprimirá, su rostro, en las almas que lo honren con su divina semejanza. Okay. Esto no deja de tener una profundidad mística muy grande y es bastante difícil entender a qué se puede referir, pero Él sí lo entiende y Él lo ofreció y Él lo dijo y es algo que vale la pena tenerlo. De nuevo, la vida terrena es corta. No nos arrepintamos el último minuto de vida o en el cielo de cuánta cosa no hicimos porque teníamos algo más que hacer. Luego dice Jesús que cada domingo comulguemos por 3 intenciones. Espíritu de expiación por los trabajos que gente realiza el día domingo. Alguien tiene que expiar. Ellos no lo van a hacer porque ellos están muy ocupados haciendo el trabajo. Entonces, alguien más lo hace, eso nos toca a ti y a mí. Segundo, aplacar la justicia divina. No quiero entrar ahorita en esto, solo recordemos que históricamente se habla de Dios como fuera un péndulo que de repente se va total a la humanidad, luego pasa a los siglos y se habla total la divinidad de Jesús. Lo mismo, total la justicia divina y luego total la misericordia, y como que se olvidara que cuando se habla de la misericordia Dios es justo. Yo creo como que se nos olvida que cuando hablamos de que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Vemos que son los atributos de Dios, siendo la misericordia el mayor, según comprendo yo, es la misericordia. Pero no se nos olvide de que hay una justicia divina y que no se nos olvide que Jesús lo dijo, porque cuando venga el día del juicio final, o sea, si terrible fue oír la voz de Dios en el monte allá con Moisés y para que le pidieran todos, por favor, que no vuelva Dios a hablar porque nos morimos del terror, calculemos cuando sea el día del juicio final. Entonces, este tema de la justicia es real, pero hoy estamos viviendo en tiempos de misericordia. No desaprovechemos este tiempo único, misericordiosísimo, milagroso para nosotros. Vendrá el momento donde ya es muy tarde, vamos a pedir misericordia y ya no se nos va a dar, porque el tiempo ya pasó. Ese tiempo es hoy. Y San Pablo dice, el tiempo de la conversión es hoy, el pasito es hoy. Hoy tengo que matar tal cosa, tal vicio, tal cosa, tal amistad. Eso se muere hoy. Hoy, a mañana soy la persona nueva, pero hay que aplacar esta justicia divina. Y la tercera intención de la comunión del domingo, implorar por la conversión de estos pecadores. Son 3 puntitos bien importantes para tener en mente. Nuevamente aplica el mismo comentario, que hemos ido perdiendo el sentido de lo sagrado. Lo vimos al segundo mandamiento, aplica aquí. Y en el Éxodo 31 dice, observaréis el sábado, entendiendo ya el sábado que hoy estamos hablando propiamente del equivalente de nuestro domingo, observaréis el sábado porque es una cosa santa. El que lo profane será castigado con la muerte. Día consagrado a Yahvé. Bueno, hoy no se mata a nadie por no vivir el domingo, pero de nuevo, tomemos el espíritu original, tratemos de entender qué es lo que se nos está diciendo. Es que esto es tan grande, tan importante, que en aquella época, que no es ahora, en aquella época se castiga con la muerte. Pero hoy ofender a Dios realmente no tiene importancia. De hecho, ofender a Dios, incluso dependiendo del caso y todo, es hasta re bien visto, reaplaudido, es súper cool, las palabrotas y estos afrentas espantosas. Como que nos hemos mundanizado, satanizado en muchos casos. Entonces, lo que Dios nos parece, lo que Dios nos pide nos parece exagerado o fanático, excesivo, radical, anticuado. Bueno,
estas acusaciones ya están hoy en forma bastante liberal por todos lados. Pero no se nos olvide que es un ser humano el que está diciendo, a mí me parece que esto es ridículo, y se lo está diciendo a Dios. Entonces, ¿quién será el que tiene la razón? Al final, este es el resultado del relativismo. Ya se está hablando mucho del relativismo y ya Papa Benedicto XVI lo mencionaba, ¿verdad? Pero todo esto de la fe es acerca de lo que yo creo, yo opino, yo digo, yo quiero, lo que más me conviene, y Dios no importa en el secundario o menos que secundario todavía, o sea, no me interesa. Y su voluntad no pide mucho. Pues este relativismo verdaderamente es nocivo para el alma de un ser humano. Tristemente no se da cuenta, ¿verdad? Bueno, sábado o domingo, lo vamos a hacer un momentito, una recapacitación así rapidita, bien interesante. Hay dos textos bien interesantes. Hay uno en Colosenses 2, dice, el sábado, dice San Pablo, el sábado representa una sombra del futuro cuyo fundamento es Cristo. Dice, Cristo es el Señor, el dueño del sábado. Cuando uno mira esto, y esto lo vi de un sacerdote franciscano de los Estados Unidos, me pareció que fue muy lindo que él hace referencia a esto, y estudiando, hay que entender que el tema del sábado y domingo se trata de Cristo, se trata de quién y no de cuándo. Ya tuve que ver el video varias veces porque no terminaba de entenderlo hasta que me pareció que una belleza cuando dicen, no, el día domingo se trata de quién, no de cuándo cae en un almanaque. Esto es para los que empiezan a quejarse que no, que es sábado, que es domingo. No. Váyanse a Colosenses 2, ahí está clarísimo. Se trata de Cristo, ¿sí? No del día de la semana. Démosle la vuelta ahora. Pues este quién, este Jesús, resucitó el domingo, se apareció en domingo, ascendió el domingo. El domingo empieza a tomar un tono bien especial. Yo me pregunto, pero Jesús, ¿por qué no lo hiciste el sábado, verdad? Pero no, él tiene sus razones profundas, misteriosas y bien claras de que es el día domingo. Ok, luego, vamos un poco a la historia sagrada. El sábado, ¿qué nos recuerda? La creación, el séptimo día, ¿cierto? Dios creó y en el séptimo día es el sábado. Ok, el domingo es la recreación de Jesús. O sea, podemos decir, Dios Padre crea todo, termina el sábado, y el domingo hay una acción especial múltiple de Jesús, es la recreación de Jesús. O sea, Jesús retoma la creación y la hace nueva a través de su resurrección. Entonces, se convierte en el octavo día y al mismo tiempo en el primer día de la semana, el domingo, no es lunes. Y entonces, de esta forma, a través de Jesús, de esta obra de él, queda completa la creación. Entonces, nuestro enfoque como católicos, como cristianos, no es la primera creación, sino su plenitud en Jesús, que es el día domingo. Entonces, bajo este concepto, el día domingo celebramos ambas, la original, digamos, del sábado y la recreación de Jesús. Entonces, al final, yo pienso que el que es así como muy literal, como que se traba mucho con todo esto y se puede confundir. Como que en el fondo entendamos el espíritu que hay detrás de todo esto. ¿Cuál es el espíritu? Es que lo que debiese estar sucediendo el sábado, lo hacemos el domingo, por lo que dijimos de qué pasó el día domingo. Adorar, honrar, descansar. Entonces, por lo tanto, el domingo, ¿qué tipo de día es? Es un día feliz, es encantadoramente feliz. Es un día para amar más, para conocer más a Dios, para crecer la relación con Él, cobrar más conciencia de su presencia en nuestras vidas, celebrar la alegría de ser su hijo con una buena misa bien vivida, con toda la atención, toda la devoción, comulgar para los que tenemos la gran dicha de hacerlo, darle gracias, adorarlo, pedirle perdón, honrarlo, en fin. Es un día feliz porque es un día para descansar. No estamos toda la semana esperando que llegue el día del descanso. El día de descanso no descansamos. Es un día para distraernos, crecer la unión y el amor de la familia, dialogar y compartir.
Ok, bueno, esto es entonces, digamos, el tema del fondo del tercer mandamiento. Entonces, como nos quedaba un poquito de tiempo, yo pensaba que por qué no terminamos de darle la vuelta al círculo y le echamos una revisadita rápida a los 10 mandamientos. Recordando que fueron dados por Dios, igual que el 2 y el 3 que lo vimos la semana pasada, ya está. Y si fueron dados por Dios, por lo tanto, son verdades absolutas. Dios existe. Dios no es un concepto, una cosa, una energía, una fuerza, no es el universo. Dios, es el creador, el dueño de todo. Es una unidad en 3 personas, la Santísima Trinidad. Es nuestro Padre, nuestro creador, nuestro Salvador y el Espíritu Santo que nos da la luz en el alma, la dirección de nuestra vida, el dulce huésped del alma. Entonces lo que Dios nos pide, por lo tanto, no son opciones o alternativas o recomendaciones o tips o sugerencias, son mandamientos. Mandamiento es mandato. Y si nos ponemos a pensar, qué triste, ¿verdad? Que cuánto obedecemos nosotros a nuestros gobiernos pagando hasta el último centavo porque es un mandato, pero a Dios no. Un poquito como para pensar acerca de eso. Luego, curiosamente son para nuestro bien. O sea, los mandamientos no es que él vaya a ganar dinero o fama, no, o sea, al final el mandamiento es para tu bien y el mío, y le da una honra a Dios, pero se nos olvida que quien no cumple los mandamientos enreda su vida. Si la vida es complicada, cuando no cumplimos los mandamientos, la vida se vuelve mucho más complicada. Generamos un montón de circunstancias difíciles, generamos dolor, obviamente es pecado, entonces generamos mucha tristeza, violencia, odios. Creo que es de un ser inteligente vivir los 10 mandamientos, tener inteligencia espiritual para decir, de verdad que es por mi bien, ¿verdad? No debería estar yo tan enojado de que me dieron mandamientos. Entonces también Dios nos da libertad para decidir si yo lo quiero amar, honrar y obedecer o no. Y lo dicen desde el Antiguo Testamento, dice, ante ti pongo luz, oscuridad, fuego y agua, no me acuerdo cómo lo pone. Dice, aquí está la elección, ¿qué vas a hacer con la elección que te estoy dando? Y los mandamientos tienen serias consecuencias en esta vida a nivel natural. Por ejemplo, alguien que viene y se va a vengar y me va a pegar un balazo por lo que yo hice, y en la próxima, sobrenatural. Me puede subir el grado de gloria en el cielo, me puede mandar al infierno. No cumplir los mandamientos es lo mismo. Sí hay consecuencias. Y no solo en la otra vida, que esto es lo más interesante. Esta no la sabemos. O sea, Padre, si me muero en el pecado mortal, ¿qué me pasa? Pues lo siento mucho, ¿verdad? Pero ya sabemos lo que sucede. Pero entonces el cumplir los mandamientos también tiene sus cosas para la vida eterna y en esta vida también. Los 10 mandamientos, el gran resumen, dicho de una forma maravillosa por Jesús, son 4 letras: amor. No son emociones. Podría pensar que cuando hay una emoción simplemente es la bondad de Dios que me da una consolación, pero el trasfondo no es buscar la emoción, es buscar el hacer el bien. ¿Verdad? Son actos, el cumplir, hacerlo bien hecho, con el mayor amor posible, la parte afectiva. Y son decisiones para elegir el bien del otro. Aunque yo sé que me hace un bien a mí, pero yo hago algo que hace bien a otro. El otro puede ser una persona, puede ser Dios. Fíjense que este sería el trasfondo. Bueno, aquí no te voy a pedir que pongas el micrófono porque sería un estrés horrible para todo el mundo hacer la pregunta que recitemos de memoria los 10 mandamientos, ¿verdad? Es difícil, pero es posible que alguno no nos acordemos bien. Entonces, si quieres, haz tú ahí en el silencio de tu máquina el intento de recordar cuáles son los 10 mandamientos. Yo te voy ayudando aquí, ¿ok? ¿Cuál sería el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo lo vimos la semana pasada y un poquito hoy, el nombre de Dios. El tercero lo vimos ahorita, va a ser también fácil, las fiestas. Ok. El cuarto, ¿cuál podrá ser? Honrarás a tu padre y a tu madre. Yo me acuerdo fácil del cuarto porque pienso que alguien vivió en forma maravillosa este mandamiento y es Jesús. ¿Cómo habrá sido la forma en que Jesús
amaba y honraba a San José y a la Virgen María. Bueno, ya con esto es difícil de olvidarse que inmediatamente terminando el tercero, el siguiente es, ¿y Jesús cómo era con sus papás? El quinto, esto es algo famoso, es corto. El sexto, el noveno, el décimo. Bueno, estoy buscando y aquí, ya llegando hasta hacia el final del programa, hay algo interesante, lo voy a comentar de cómo es que se cuentan 10. Es bien interesante. Esto lo puedes ver en el Catecismo del 2052 al 2557. ¿Okay? Bueno, y aquí hay como una división de los primeros 3 y luego del 4 al 10. Los primeros 3 son directamente relacionados con Dios y del 4 al 10 con el prójimo. Esto es un detalle bonito, interesante, y al mismo tiempo no nos olvidemos que en el Padre Nuestro, en la segunda frase, es el nombre de Dios. ¿Verdad? Santificado sea tu nombre. O sea, qué curioso que Jesús puso como segunda frase del Padre Nuestro, de esta oración creada por Él, ingeniada por Él, como el segundo, siendo el segundo mandamiento. Okay. Interesante. Dios muestra a los israelitas su amor y fidelidad cuando los libró de la esclavitud en Egipto. Todo el tema de la salida de Egipto es esto, el amor que Dios tiene por salvarlos, y con esto al mismo tiempo como que Dios estrena para nosotros una historia personal que la podemos ver reflejada tristemente en muchos casos con esas infidelidades que el pueblo tenía en el desierto. A los 3 meses de este peregrinaje en el desierto, Dios les da los 10 mandamientos. Y Dios mismo es el primer mandamiento. Entonces, como que Dios, si quieres que retomemos el tema esto de la alianza personal que decíamos, es como que Dios te dijera a ti en forma personal, con tu nombre, yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Yo seré tu único Dios. Ok. Tenemos un montón de dioses falsos alrededor. Están tan bien disfrazados que no nos damos cuenta. Pero hay riesgos de poder estar adorando dioses falsos en el concepto no literal de postrarse de rodillas, porque esto no sucede hoy. Habrá alguna persona, tal vez en ritos satánicos, no sé, pero nadie más del mundo está hincándose ante ciertos personajes o dinero o cosas. Pero el gesto de adoración existe en otros niveles y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Verdad? ¿En dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi certeza? ¿Quién es mi fuente? ¿A quién me debo? Okay. Entonces, hay que estar atento y tomar estas decisiones bien importantes. Y quizá aquí la experiencia o el pensamiento que podríamos hacer es, a lo largo de tu vida en esta tierra, ¿de qué cosas te ha rescatado el Señor? ¿De qué esclavitud? ¿Qué mal hábito? ¿Qué vicio? ¿Qué pecado? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún problema serio? ¿Algún pronóstico terrible que estaba dirigido a costarte todo? Y no olvidemos, estamos en el desierto. Esta experiencia, digamos, del Antiguo Testamento es la tuya y la mía. Estamos igual que los israelitas en el desierto. Estamos de viaje. No nos instalemos demasiado en ciertas cosas de esta vida porque estamos de paso. Es un peregrinaje. Nuestro mundo no es este. Nuestra casa no es esta. Este no es nuestro hogar. Jesús dijo, me voy porque voy a prepararte un lugar en el cielo. Una mansión, una morada. Imagínate, Jesús en este momento preparándote tu casita en el cielo, lo que esto signifique mientras estamos solamente en el alma y no después de la resurrección final. Pero estamos de paso, que ese es el mensaje de fondo. Es el mensaje de fondo. ¿Será que tal vez dentro nuestro nos queda un pedacito de Egipto? Nos queda algo todavía de la vida antigua que teníamos. Obviamente de lo que estamos aquí, pues tenemos una conversión. Si no, no estaremos aquí. Sería insoportable estar hablando de cosas de Dios si no está uno convertido. Pero habrán cositas que todavía me falten por matar. Bueno, ese fue toda la primera y segunda temporada de La Pasión, ¿verdad? Era
¿Qué voy a matar hoy? ¿Qué tengo en mí que tengo que crucificar hoy? ¿Qué cosas hay afuera que tengo que crucificar? Y el mensaje creo que vuelve a tener un eco a través del tiempo y vuelve a sonar en nuestros oídos el día de hoy. Así que dediquemos tal vez un momentito para darle gracias a Jesús, al Padre Celestial, al Espíritu Santo por tu liberación de Egipto. Acéptale su invitación a la salvación que Jesús nos dio y pide la ayuda que Él sea el número uno en tu vida. Dediquemos un segundito. Si vemos nuestra vida, la verdad, qué cosa más preciosa, cuánto hemos avanzado en el desierto. ¿Cuánto nos falta? Eso sí no lo sabemos. Eso no lo sabemos. A lo mejor nos faltan pocos pasos, quién sabe. A lo mejor nos faltan un montón, no tengo idea. Pero cuánto hemos caminado, cuánto ha hecho Dios por nosotros. Y a pesar de nuestras faltas, debilidades, infidelidades, ahí está el sacramento de la confesión para que vayamos con Él, pidamos perdón de todo corazón y volver a restituir la vida sagrada en nuestra alma. Por amor, Dios nos da las virtudes teológicas. Y sería bueno como hacer un examinito rapidito ahorita. ¿Cómo califico? Bueno, es fe, esperanza y caridad. Fe para creer en Él y sus promesas. Por ejemplo, dudar de Él, de su iglesia, de sus enseñanzas, crear supersticiones, prácticas ocultas, horóscopos, cosas falsas, tenerle miedo al futuro, no confiar en Dios, desconfiar de Dios. Esto es una afrenta a la primera virtud teológica. ¿Cómo calificó? Esperanza. Esperanza para responder a sus llamadas y promesas. Por ejemplo, desesperarnos de su ayuda, de nuestra salvación, creer que tenemos garantizada la salvación aun si no nos arrepentimos. ¿Cómo califico yo? ¿Algo de esto estoy haciendo mal? Y caridad es responder a su amor amándolo a Él y a los demás por amor a Él. Por ejemplo, ¿soy ingrato con Dios? ¿Solo miro lo malo en mi vida? Las 3, 5, 10, 15 cosas malas y no miro las 12 millones de cosas buenas. Son tantas que ni siquiera me percato, como por ejemplo tengo 2 ojos, ni cuenta me doy. Esta llenaría listados infinitos. Falta de celo por Dios, dudar de su amor, enorgullecernos de algún pecado. Bueno, es parte de esta evaluación que vale la pena hacer para ver cómo califico, cómo estoy yo en mi relación con Él. Que tanto me esmero en cuidarlas, en que crezcan, en ponerles el fertilizante para que sean más grandes, más frondosas, más dignas de un cristiano y por lo tanto mayor honra para Él. Así que al final, cuánto amor le debemos a Dios y cuánto agradecimiento por tanta cosa, sea de las cosas pequeñitas y de las cosas grandes que Él ha hecho con nosotros. Le hace la primera a todas haber sufrido y muerto por nosotros. Ok, entonces, el primer lugar es para Él. Nadie ni nada más. Él es el primero, reconociendo quién es Él, quién soy yo, y de aquí brota esto: reconozco ante ti que yo soy un abismo de miseria, tú un abismo de misericordia, pero también yo soy un abismo de confianza en ti. Reconocer esta realidad nuestra. Lo opuesto es la soberbia, y ya con esto vamos mal. Adoración desde el corazón, ya sea a nivel personal, con gran silencio, o la comunitaria, que se hace obviamente en la iglesia. El honor de Dios y la gloria de Dios. Evidentemente hace falta que seamos humildes y atrevidos, ¿verdad? Pero hacer las cosas para Él, con amor a Él, para la gloria de Dios, imitar a Jesús y a la Virgen, a los santos, el estrechar la relación con Él. Por ejemplo, dedicarle tiempo a la oración diaria, tal vez un poquito de cantidad, pero sobre todo la calidad, la profundidad.
que no necesariamente significa consolaciones, porque a veces uno cree que la buena oración es cuando uno tiene lágrimas, y no necesariamente. A veces la oración vale más cuando hay gran sequedad y uno, sin embargo, la hace porque es por amor a él. Esto al final resulta un gran consuelo, ¿verdad? Sacrificar lo que a él le desagrada, ¿ok? Porque el amor requiere obediencia. Digamos, si yo amo a Dios, Jesús dijo, si tú me amas, cumple mis mandamientos. Entonces, el cumplir es una prueba de que amo a Dios, ¿no? Para no confundirnos ahí. Evangelizar, hablar de Dios con los demás de una u otra forma. Hay muchas formas de hacerla, muchísimas, pero vale la pena evangelizar, siendo una linda forma el buen ejemplo que uno puede dar en los momentos difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí sí la gente se voltea para verlo a uno, ¿verdad? A ver cómo lo vive. Y ese es el gran momento de la predicación, cuando uno pensaba que iba a ir al África. No, 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 es cuando uno está en la cruz, el momento de la gran evangelización de tu vida. Una vez más, el tema de practicar la presencia de Dios. Espero podamos lograr un episodio acerca de esto, preciosísimo. Estar en gracia siempre. No retrasar la confesión, no dejarlo como una cuestión secundaria. Eso es más importante que el desayuno. Hay que estar en gracia todo el tiempo. No abusemos la paciencia y su misericordia. Como sabemos cuándo se acaba nuestro tiempo, pues ese día tenemos que estar listos, full completos. El catecismo en el número 2096 dice, adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Todos los que están confundidos de que hoy en día la palabra religión es casi que sinónimo de camorra, es tan mal vista la palabra religión. El catecismo, adoración es el primer acto de la virtud de la religión. No sé a la gente que le han dicho que es la religión, pero el que es católico sabe que conforme enseña el catecismo, que es muy necesaria y su primer acto es la adoración. Como decimos, yo sé que amo a Dios si lo obedezco en todo, siempre, si amo al prójimo como a mí mismo, si me esmero en crecer, valorar mi relación con Él, si necesito estar con Él, con Dios, contarle cuánto lo amo y le agradezco. Bueno, otra cosa difícil en nuestros días, hay grupos que dicen que ya estamos salvados y que solo es necesario creer en Jesús, que los mandamientos ya no son necesarios, no hay que hacer obras, que hay libertad en Dios para hacer lo que uno quiera, que ya tenemos garantizado el cielo. Mucho cuidado, somos católicos. Vámonos a San Juan 14 y Jesús dice simplemente, si me amáis, observaréis mis mandamientos. Ya con esto quedó derrumbado toda la tesis que acabamos de mencionar ahí arriba. Y recordemos, también los demonios creen en Dios y saben y creen que Jesús es Dios hecho hombre y siguen siendo demonios y están condenados eternamente. De nuevo, si queda alguna duda, vamos a ver cuatro versículos importantes. Trabajad por vuestra salvación con temor y temblor, San Pablo. El que persevere hasta el fin se salvará, Jesús. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Jesús en la aparición en el Apocalipsis a San Juan, en la isla de Patmos. Sostén el buen combate de la fe. Combate. Conquista la vida eterna para la cual fuiste llamado. 1 Timoteo 6, San Pablo. Está clarísimo cuál es el camino. Si somos católicos no hay que hablar más que esto, lo sabemos desde que somos niños por la escuela dominical. Terminando, esto es interesante, hay otros que atacan a la Iglesia Católica y la acusan que cambió los mandamientos. Esto es importante mencionarlo. Okay. Realmente hay dos fuentes de los mandamientos, una está en Éxodo 20, la otra está en Deuteronomio 5. Marqué en colores distintos lo que está en forma similar de un lado y del otro para que lo puedas ver. No lo voy a leer, solo para que sepas que aquí hay varios mandamientos en amarillo, aquí están los del lado derecho también, hay uno en blanco, hay 3 en rojo, aquí son 4, y aquí hay un montón en azul. Entonces, si empezamos a contar realmente, al final no son 10 mandamientos, son más. Pero ¿por qué se habla de los 10? Esto es bien interesante, ¿ok? Hay muchos elementos que están unidos, que son parte de un mismo concepto, ¿ok? Entonces requiere un discernimiento para entender cuál es uno y cuál es el otro. Por ejemplo, si amamos a Dios, que está marcado aquí en amarillo, es obvio que no vamos a tener ídolos. Por lo tanto,
amar a Dios y los ídolos es parte del mismo mandamiento, cae por su peso. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Además, la prohibición es contra la idolatría. Ojo con esto, otra cosita que se nos ha ido metiendo. La prohibición es contra la idolatría, no contra las imágenes. De lo contrario, ¿por qué en Éxodo 25 Dios pide que se hagan 2 querubines para el arca o la misma serpiente de bronce en el desierto? ¿Dios se contradice? Nunca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está diciendo, prohíbo la idolatría, no las imágenes. Es más, háganme imágenes de los querubines, la serpiente de bronce, incluso si no recuerdo mal, haber visto que la tela de la parte exterior del Santísimo dentro del arca, enfrente del arca, perdón, también tenía unas inscripciones. Entonces hay que entender, idolatría es el problema. Luego, quien separa primero el primer mandamiento, el primero, en 2, no le queda más que unir 2 más en algún lugar para que sumen 10. Entonces, ¿qué es lo que han hecho unos grupos? Se van hasta el final, aquí lo miras en color azul, y unen los 2 del final, ¿ok? ¿Y qué es lo que queda? Queda un error, porque dice que desear los bienes ajenos incluye la mujer del prójimo, como que la esposa fuera un objeto. Y yo creo que quien hace esto debería darse cuenta lo terrible que está diciendo, porque tu esposa no es un objeto, no puedes incluir un mandamiento donde hables de las cosas del prójimo y la mujer. Entonces, esto también está tomado de unas prédicas bien interesantes católicas en la internet. Solo para decir entonces que al final lo que había que hacer era entender con un criterio espiritual cuáles vamos a unir para que al final quede lo que tiene que quedar, ¿verdad? Y por último, codicia, aquí yéndonos a los últimos 2, codicia no es lo mismo que lujuria. Sin embargo, el que quiso soltar el primero en 2 distintos tiene que amarrarse a estos 2. Lo que queda entonces es una cuestión no aplicable, no tiene una lógica espiritual. Por lo tanto, una vez más, los 10 mandamientos son como los hemos aprendido directamente de la Iglesia Católica. Bueno, entonces ya llegamos casi a la hora. Te quisiera invitar por un segundito a hacer la experiencia, con esto terminamos, de una pequeñita evaluación de los 10 mandamientos que ya lo vimos hace un momento, y aquí del lado derecho en amarillo está el acto de contrición, si lo quieres hacer ahorita un poquito rápido, pero en la noche antes de dormirte de una forma más profunda, ¿te parece? Con todo el amor a nuestro Padre Celestial, fuiste a la cruz y escuchaste a Jesús decir, ahí está tu madre. ¿No te ha ido? Sigue contigo, María, en tu vida, en tu familia, en cada segundito. María, la Madre de Jesús, nuestra mamá. Pensar que a la edad que tenía, tan jovencita, ya estar esperando todos los sueños, decir no para siempre. ¿Por qué? Porque venía Jesús y porque tú ibas a ser hijo o hija de la Virgen. Le debemos un montón a esta gran mujer. Bueno, la semana entrante vamos a terminar esta temporada que, como dije, era cortita. El nombre del episodio es Quejas de Dios. Este episodio va a ser interesante porque vamos a dedicar un poquito de tiempo a conocer algunas de las quejas que Dios tiene de nosotros o del ser humano. Vamos a tratar de ver, ¿será que yo le estoy fallando en algo de esto? ¿Qué le duele a nuestro Dios? Y va a ser una invitación algo profunda en la introspección, con mucha reflexión y formación de propósitos. Yo espero que te vaya a ser de mucha utilidad, y con eso terminamos el tercer episodio del tercer temporada. Luego, no lo voy a decir ahora más, pero con misericordia. Demos gracias a Dios por él. El evento, como siempre pedimos, no nos contentemos con la limosna ni con el diezmo, sino con todo lo que tenemos. Amor para el amor. Misericordia para la misericordia. Mañana empezamos Cuaresma, ¿ok? ¿Será la última? No lo sé. No sé si es la última, pero juguemos a que es la última. Esto es lo más sano. Juguemos a que es la última. Hagámosla increíble, ¿de acuerdo? Hagámosla una increíble Cuaresma con mucho amor a Jesús. Si puedes, una misa por mi familia o 2, y también oremos por nosotros en este grupo.
Con esto concluimos entonces de la tercera temporada Punto Ciego, el segundo episodio que se llama el 3 y el 1, y la otra semana pues ya nos vamos para el último. Una vez más, ahí está el website corazondejesusymaria.com, muchos materiales. Hoy terminé de subir uno que estaba ya desde antes, pero un poquito, para que lo busques. Se llama Cómo vivir en tiempos de tribulación, lo estoy marcando aquí. Si quieres chequearlo, te lo recomiendo un montón. No es corto, pero es el que te comentaba. Sobre este documento vamos a hacer la cuarta temporada. Son muchos años de estar trabajando en esto. Yo espero desde el fondo de mi corazón que te pueda servir a ti para cómo poder adquirir paz en la tribulación. Es muy importante, sobre todo en la época que vivimos. Bueno, te dejo entonces. Una feliz semana, un feliz inicio de Cuaresma. A ver qué creativo te pones para ver qué le ofreces a nuestro buen Jesús. Y viva Cristo Rey y María su Madre. Un abrazo para ti.